queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Y hermanos, es un honor nuevamente estar con ustedes. Y solo recordarles que después de nuestra carta de Corinto, hemos estado comenzando una serie de predicaciones sobre libros de la Biblia. ¿Sí? ¿Saben eso o no sabían eso? Qué bueno. Ya no estamos predicando versículos por versículos, primera parte, sino tomando las principales ideas del libro, de la carta, y la estamos exponiendo, ¿ok? Algunas cartas van a ser un poquitito más divididas, no va a ser solo una predicación, así que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a estar estudiando la carta que ya la están viendo ahí en pantalla, así que todos se puedan dirigir ahí. Que debo que confesar que cuando la elegí, la confundí con otra. Tenía la historia yo de que había un conflicto entre hermanos y dije, y es un libro corto, Filemón. Y busqué en la Biblia, Filemón. Y era tercera de Juan, la que yo quería predicar. Diótrefes y todo eso. Pero bueno, me llevé una grata sorpresa después que tuve que estudiar, porque hoy estudiaremos Filemón, la carta de Filemón. Y la grata sorpresa es que esta carta tiene particularidades muy bonitas. De hecho, es la primera carta de Pablo, es la carta de Pablo más corta del Nuevo Testamento. Está casi el último. Y fue escrita, y ahí sigue el primer tic, para adelante, antes que se me olvide, tío del computador. Eso. Y fue escrita mientras Pablo estaba preso, probablemente en Roma. Ok, es importante destacar que estar preso comúnmente era una sala de espera en realidad, ¿sí? No habían prisiones donde la gente pasaba de por vida ahí. Era una sala de espera y probablemente, si estaba mucho tiempo, era para un juicio y para su muerte. Pablo, al ser ciudadano, el apóstol Pablo, ciudadano romano, tenía por supuesto que muchos privilegios y flexibilidades dentro de esta prisión. No estaba en una celda oscura y húmeda, ni cantando salmos. Eso sí pasó, pero en Hechos 16. ¿Y se acuerdan de esa historia que estuvieron ahí, les pegaron y todo? ¿Recuerdan esa historia, verdad? Y después que salieron, Pablo les dice, sí, pero es que yo soy ciudadano romano, dice, y ahí todo, perdón, y no, váyanse nomás tranquilitos, sí, ok, porque ser ciudadano romano implicaba que no podían hacer esas cosas con él. Pero Pablo en esta ocasión estaba, de hecho en Hechos 28, del 30 al 31, dice así: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verla, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. ¿Sí? En realidad era un arresto domiciliario, podríamos decir, que tenía vigilancia de un soldado, podía recibir visitas, podía enseñar con libertad, podía escribir con tranquilidad y siempre estaba acompañado por los colaboradores. Los hermanos de la iglesia que conocían a Pablo, la iglesia que ya se habían fundado, iban a ayudarles, les daban comida, les traían ropa, materiales, cuidaban de su salud. Le llevaba las cartas de un lado para otro. Así que Pablo no estaba tan mal como podríamos decir. Estaba preso, pucha qué triste. Sí, estaba en una sala de espera, pero estaba tranquilito y podía tener estos privilegios. De hecho, Epafras, un colaborador de Pablo que se nombra en Colosenses 1:7 y Filemón 23, el que le está informando a Pablo sobre la situación que pasa en Colosas, en la iglesia de Colosas. Y luego envía la carta a Colosas. De hecho, es Tíquico, un colaborador de él, el que lleva a Colosas 2 cartas. De hecho, en Colosenses 4:7, y bueno, Colosenses y Filemón son unas cartas que están muy pegaditas, porque las dos fueron llevadas por la misma persona y fueron leídas en el mismo momento. Colosenses 4:7 al 9 dice: en cuanto a mis asuntos, Pablo dice, les informará a Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones. Y con él, Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos le informará acerca de todo lo que aquí pasa.
Entonces Tíquico, el hermano que está llevando esta información, lleva la carta y está informando. Ahora, Filemón, la carta de Filemón. Si bien es una carta que es dirigida a una persona específica, que le da el nombre a la carta, Filemón, probablemente no es leída en privado, sino que está leída al frente de toda la iglesia que está en la casa de Filemón. Eso lo sabemos por Colosenses 4, 16, 18, dice: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, la carta de Colosenses, háganla leer también en la iglesia de Laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea y díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi propia mano, acuérdense de mis cadenas y la gracia sea con ustedes. Entonces, probablemente después de la lectura de Colosenses, y esto de que las cartas a la iglesia eran leídas en muchas iglesias, era normal, ¿sí? De hecho, ¿ustedes conocen la carta a la iglesia de los Gálatas? ¿Sí? ¿La conocen? Bueno, no es una iglesia de los Gálatas, es una provincia de Galacia, perdón. Entonces es una carta circular que seguía por todas las iglesias del lugar. Ok, entonces, para ir acercándonos a lo de hoy. Después de la lectura, Tíquico llega, y después de la lectura de la carta de las Colosenses, los hermanos quedan animados, exhortados, quedan quebrantados. Los hermanos probablemente quedan desafiados a hacer algo más. Pero había un momento medio raro dentro de la iglesia. ¿Por qué? El hermano que no conocía mucho, había llegado hace poquitito a la iglesia, sentía que había algo raro ahí que estaba pasando. Y es que Tíquico había llegado con otra persona, que se llama Onésimo. Y Onésimo estaba ahí paradito mientras se leía todo esto, y había una tensión en el aire. Y ahí es donde viene el contexto de esta carta de Filemón. Porque Filemón es una persona más o menos rica, lo sabemos por el contexto de la historia de la carta, tiene esclavos, tiene dinero, y también es un colaborador de Pablo, lo vemos en los versículos de Filemón 1, que le dice hermano y colaborador. En el versículo 2 de Filemón dice Apia, que es probablemente la esposa de Filemón, y Arquipo, que es probablemente el pastor de la iglesia de Colosas, o la persona, el anciano que estaba a cargo de esa iglesia. Ahora, ¿cuál es la situación? Es esta. Onésimo, quien estaba ahí, había llegado a la iglesia, fue, o seguía siendo, un esclavo de Filemón que estaba en Roma. Muy probablemente había huido y se había escondido allá en Roma. Onésimo le había hecho algo a Filemón, que sabemos que probablemente le roba algo, y por algo después Pablo dice que le debía. Algunos dicen, incluso algunos comentaristas, que se había llevado hartas cosas, se había llevado como hartas cosas, caballos, carroza, todo. Ojo, un paréntesis, que nosotros pensamos que la esclavitud es como la de hoy día, pero muchas veces en esa época un trabajo normal era parte de la esclavitud. Había un esclavo que era médico y un esclavo que era filósofo, ¿sí? O sea, no veamos como el esclavo como la escala más baja de todo. ¿Ok? Entonces, Onésimo le había hecho un daño a Filemón y Filemón estaba ahí con Tíquico. En Roma, entonces, algo pasa, pero Pablo y Onésimo se conocen y comienzan a tener una relación muy profunda de amistad, en el cual incluso Pablo, vamos a ver más adelante, que le dice que es su hijo, que lo quiere mucho. Onésimo se convierte al Señor, comienza a servir a Dios y a Pablo en su estadía en Roma. Todo bien hasta ahí. En medio de esas conversaciones, entonces, Onésimo le cuenta obviamente parte de su vida, parte de su historia, y todo calza. Se da cuenta Pablo que esa historia está relacionada con la iglesia de Colosas y especialmente con Filemón. Y se da cuenta que todo calza ahí. Ahora entienden por qué había cierta tensión en la iglesia mientras se leía la carta de Colosenses. Y se va a poner incluso más tenso, porque ahora en la carta de Filemón, si ven en la carta de Colosenses se leyó y era para la iglesia, la carta de Filemón, que es leída probablemente posterior a esa carta, en público, habla específicamente a Filemón y específicamente sobre Onésimo.
Ahora, como les dije, los esclavos en esa época no necesariamente eran como lo más bajo de la sociedad. Habían esclavos que eran así, pero a algunos les convenía ser esclavos. Tenían trabajo, tenían cuidado, les pagaban, podían criar a su familia, ¿sí? Okay, no era una cosa de los que muchos querían incluso escapar. Y era muy común que los cristianos también tuvieran esclavos. Ahora, Filemón entonces, cuando lo ve a Onésimo ahí parado, por las leyes y todo, él tiene la potestad, la autoridad, el poder absoluto de agarrar apenas vea a Onésimo y mandarlo a la cárcel, a un juicio y quizá hasta la muerte. ¿Por qué? Porque era su esclavo y le había robado. Difícil situación. Incluso Filemón haciendo esa situación, haciendo ese acto, era muy correcto dentro de la época, es justo, y probablemente también era muy aceptado por los cristianos de esa época. Entonces, a lo que voy para concretar esta introducción sobre el contexto es que hay una situación incómoda donde Pablo envía a Onésimo, Filemón está ahí y les va a pedir que se reconcilien, siendo que le robó, siendo que está lejos. Y Dios nos enseña en esta carta, y quiero que pongan atención porque este es el fondo de quizás como la aplicación que podemos hacer, y no quiero hacerla al final, sino que quiero que pueda quedar claro desde el principio. Dios nos enseña a través de esta carta que el Evangelio, primeramente de Cristo, no es privado. No se desarrolla en casa. En la vida personal, la iglesia y la comunidad están unidas y se debe reflejar el Evangelio de Cristo públicamente. El Evangelio de Jesucristo tiene efectos en la vida práctica de cada uno de nosotros. No existen cristianos con una relación especial con Dios, un cristiano prime. Dios no tiene favoritos. Nadie tiene más Espíritu Santo que otro. Y lo que pasa a mí como creyente te debe afectar. Si realmente crees en Jesucristo y tienes esta comunión con Él, no vas a pensar primero en tus problemas y luego veo cómo ayudo a mi hermano, sino que nos vamos a cuidar mutuamente. Si hay algo que tu hermano le afecta y te pide ayuda, tú entendiendo lo que Dios hizo por tu vida, entendiendo la deuda gigante que tienes con Dios, vas a proteger lo más profundo de tu hermano. De esa forma tenemos una verdadera comunión, y la palabra comunión que es clave en este texto porque se ocupa 2 veces, que es koinonía, y se ocupa justo en versículos muy específicos. Y esta carta vamos a aprender sobre el amor, la koinonía, el corazón, el perdón, y cómo todo esto funciona entre creyentes prácticamente, en la forma práctica. Y cómo una decisión tuya, que puede estar tú en esa posición de Filemón, o en esa posición de Pablo, o de Onésimo, como una decisión que tú puedes tomar, puede reflejar el amor de Dios. Como una decisión que tú puedes tomar bajo los criterios de Dios, puede transformar las vidas de las otras personas. Si estás dispuesto a dejar de mirarte a ti y obedecer a Dios, lo que Dios corresponde, puede transformar todo un contexto. Y Filemón nos enseña cómo nuestra vida de creyente, el ser un hijo de Dios, es contrario y antagónico a ser individualista. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo puso Cristo Jesús. No fue individual. Sufrió por ti, murió por mí. Y ese es el ejemplo. Y veremos en Filemón 3 personajes en esta historia que aportan un ejemplo a la vida cristiana práctica. Y vamos a ver cómo Pablo presiona a perdonar un conflicto. Y también vamos a ver que si cada una de las partes de esta historia está realmente dispuesta a dejar sus argumentos de lado, sus razones de lado, sus dolores personales y quiere reflejar a Cristo, todos podemos ser transformados por la gracia de Dios.
parece si tenemos un momento de oración? Señor, muchas gracias por este día, Padre. Gracias por permitirnos una vez más estudiar tu palabra. Ayúdanos a mirar tu palabra de una forma práctica, de poder reflejar nuestra vida creyente, reflejar el amor y la gracia que nos has dado a nosotros hacia otras personas, sobre todo a nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a interesarnos por el otro y a ver estos ejemplos de tu palabra, cómo suena tan raro para nosotros la situación, pero cómo tú deseas que se resuelvan las cosas, Señor. Ayúdanos y guíanos a entender tu palabra y hacerlo práctico. En el nombre de Jesús. Amén. Si avanzamos en el PowerPoint, seguramente dice el primer personaje que vamos a estar viendo en esta carta. Estamos en Filemón, ¿sí? Son 26, ¿sí? 25 versículos, los cuales les invito por favor a que ustedes puedan leer en su casa muchas veces. Los primeros versículos dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Primer personaje, Filemón. No olvidar que esta carta se está leyendo en voz alta, es personal, pero se está leyendo, la están escuchando. Y Pablo da gracias constantemente, dice el texto, a Dios por Filemón. ¿Por qué cosas? Porque su amor y su fe que tiene para el Señor y para todos los santos es una característica especial. Ahora, probablemente Filemón era una persona que no solamente ayudaba y servía a las personas de su iglesia, sino que traspasaba esa ayuda más allá de la iglesia local, y por eso dice todos los santos. Esa frase hace destacar aún más esta distinción especial que pasaba con Filemón. Y Pablo dice: ruego en oración que la comunión, esa palabra es koinonía, pueda verse y ser replicada en todos los demás creyentes. Pablo desea entonces que los miembros de la iglesia, compañeros ahí de Filemón, compartan la misma fe y el amor que tiene Filemón, y que sea eficaz y que pueda producir otros Filemones. Ahora, creo que tengo la siguiente PowerPoint, una palabra. Sí. Ahora, la palabra comunión acá es la primera vez que aparece 2 veces en el texto, y es muy importante, porque nos ayuda a entender que lo que está haciendo Filemón no es una característica especial de Filemón, sino que es la unidad y la relación que tenemos con Dios. Ahora, yo he explicado koinonía porque muchas veces lo traducimos como comunión solamente, relación, unidad, pero koinonía es cuando, hay un ejemplo muy práctico, y es cuando nosotros tenemos una vela principal, y si todos tuviésemos una velita, pero que está apagada, y venimos a buscar luz de esa vela principal. Ahora, esa vela principal, el fuego, tú no le estás quitando una parte del fuego, ¿no? Si tuviésemos 100 velitas y ponemos las 100 velitas en otra velita, no se va a disminuir, al contrario, se amplifica solamente. No logra disminuir la vela central. Y es eso mismo lo que pasa con el Evangelio, eso es la palabra comunión. Ahora, esta velita, si nosotros la empezáramos a repartir, ¿cuántas? Y llegamos a las 10.000 velitas. ¿Esa 10.000 velitas tiene la primera o cuál de todas es el fuego? Todas son todo el fuego, ¿no? Y esa es la palabra comunión. Y nosotros, a través del Evangelio, tenemos comunión con Cristo. O sea, después de 2000 años, nosotros somos igual que estos creyentes. Tenemos la misma comunión. No es distinta. Nuestras culturas son distintas, absolutamente. Nuestro contexto es distinto, absolutamente. Pero el Señor es el mismo. Y eso le está pidiendo Pablo. Que no es algo excepcional lo que él tiene, sino que la comunión que tiene Filemón, o sea, esta unidad con el Señor, que no imiten a Filemón, sino que demuestren lo que ya tienen en el Señor. Y el versículo 7 dice, y creo que lo tengo ahí, pues he llegado
a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Ahora Pablo ha sentido alegría profunda, dice, y un consuelo en el amor de Filemón, cómo él actúa, cómo él ha practicado su fe. Dice, porque a través de Filemón los corazones de los santos han sido confortados. Ahora, ¿qué significa que los corazones de los santos han sido confortados? ¿Y por qué tenemos que detenernos un poquitito ahí? La verdad es que al principio no me llamó mucho la atención porque la traducción ayuda y como que entendemos corazón, amor, bien. Pero esta palabra, esta frase se repite 3 veces en el texto original. Y cuando la vamos estudiando, nos llama un poquitito más la atención. Ahora, el problema que aparece acá, y la palabra es que aparece 3 veces. La primera es súper entendible, pero la otra donde dice el versículo 12, dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Después el 20 dice, sí, hermano, permite disfrutar de este beneficio en ti, el Señor, recrea mi corazón en Cristo. Ahí está un poquitito más raro. Sí, y cuando hablamos de amor y corazón, para nosotros es como súper obvio, ¿no? Nosotros amamos con el corazón. El corazón, mi corazón, te canta, te ama. Pero pensando, investigando un poquitito, nosotros hemos estudiado del amor antes, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo? 1 Corintios 13, ¿verdad? Y también un predicador hace como 2 semanas atrás o 3 semanas atrás también predicó del amor. ¿Y de qué estábamos estudiando? ¿Pero en qué libro? Bien, exactamente. Estuvimos estudiando sobre el amor en 1 de Juan y 1 Corintios 13. Ahora, y lo curioso es que fui al texto y ¿cuántas veces en 1 Corintios 13 y en 1 de Juan hace relación el amor con el corazón? En 1 Corintios 13, ninguna. Ninguna. Y en 1 de Juan, 1 de Juan nombra 5 veces el corazón. Pero 4 de esas es corazón y una de esas, o sea, 4 veces es de corazón, pero no es esta misma palabra, y una sí. Porque el corazón muchas veces en la Biblia se traduce como, ahí parece que está ahora que me acuerdo, excelente. La palabra escardía se traduce como el órgano del corazón, y que produce, pero no se ocupa nunca en la Biblia para relacionarse con el amor. ¿Sí? Cada vez que se ocupa en el Nuevo Testamento, que son aproximadamente 160 veces, no las conté, hace referencia a lo que nosotros entendemos como mente. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde? Muy bien, la mente. ¿Sí? ¿Pero qué dice la Biblia? Del corazón. Sí, porque el concepto judío no tenía la mente como el corazón, como el cerebro, como lo tenemos nosotros. Entonces nosotros relacionamos la mente con los pensamientos, pero el texto relaciona el corazón con los pensamientos. Ok, entonces no es lo mismo. Entonces, por ende, cuando dice corazón no se relaciona con el amor. Ok, y usted me va a decir, sí, pero Eloy, 1 de Juan 3:17 dice corazón y amor. Y en Filemón 7 también dice corazón y amor, en la misma frase. Bueno, es una trampa. Es una trampa. Y hemos caído en la trampa. Porque sí, la palabra en 1 de Juan 3:17, la que se ocupa como corazón, y Filemón 7, no es la palabra cardía, que se ocupa 160 veces. De hecho, es una palabra que se ocupa solamente 11 veces en el Nuevo Testamento, y solamente 5 veces se traduce como corazón, y de esas 5 veces que se traduce como corazón, 3 son en Filemón. Creo que tengo la otra. Muy bien. De hecho, en Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entrañable amor, de hecho en el original ni siquiera dice amor, entrañable es la palabra que se traduce como corazón, que en realidad es esplagna la palabra. Literalmente quiere decir,
que son las entrañas, las vísceras, lo más profundo del cuerpo, pero en el lenguaje de la Biblia va más que eso, más que lo físico, sino que crea un concepto donde están las emociones más intensas y los sentimientos más profundos. Eso quiere decir esa palabra. Entonces Pablo no habla en el versículo 7 de un amor superficial. No era un simple te quiero o un te aprecio. Al contrario, está hablando de un amor visceral, que duele, que late, que empuja hacia la acción. Un amor que no se queda en los labios, sino que te mueve desde lo más hondo del alma. Jesús mismo ocupa esta palabra. Cada vez que dice que Jesús tuvo compasión, es la misma palabra. La palabra que se usa, y no es que sintió amor o pena por la gente, sino que se le revolvieron las vísceras, las entrañas. Esa es la idea de la palabra. Sintió su dolor, actuó, sanó y abrazó a Jesús, pero con ese sentimiento, no es simple amor, sino que se revolvió por dentro. Pablo lo había dicho hace un poquitito en el contexto de ellos, porque lo había ocupado esa palabra también. En Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Esa tierna compasión es nuevamente esa palabra. Revístanse de esa profundidad del alma. Y Filemón mostró el amor cuidando el esplanagma de los hermanos. Eso dice el texto. Quiere decir que Filemón era la persona que cuidaba no solamente lo físico ni lo emocional de los hermanos, sino que era una persona que traía un descanso a las profundidades de los hermanos. Traía tranquilidad a lo más profundo de su alma. No solo era una preocupación, sino que era un cuidado profundo de las personas. En tiempos duros y en tiempos difíciles, Filemón había sido un instrumento de descanso a todas las personas. Y la característica de Filemón era que una persona en tiempos difíciles, su mayor fortaleza fue cuidar de esa forma a los hermanos. Entonces, ¿se entiende cómo cambia el contexto, no? Del sentido de lo que dice Pablo y nuestra perspectiva de lo que está diciendo Pablo a Filemón. Porque eso fue lo que entendieron los hermanos mientras se leía la carta. Filemón era una persona que muestra el amor verdadero de Jesús a los hermanos. Pablo pide que todos los hermanos puedan demostrar ese amor. No porque es una característica especial, sino porque hay koinonía, comunión. Tenemos esa velita, esa luz de velita que le hemos sacado del mismo Señor. Mi pregunta es, ¿a quién le gustaría recibir un halago así? Y ¿saben qué? Muchas veces yo creo que somos así, nos transformamos en ese tipo de creyente. Muchas veces somos la persona que se la juega por los hermanos y que da mucho más de sus fuerzas. Pero muchas veces lamentablemente depende de nuestro contexto. Y eso es absolutamente lo que Pablo alaba de Filemón, que no tuvo en conciencia su contexto para ser así. Porque si nosotros damos plata es porque nos sobra un poquitito. Si nosotros damos cariño es porque estamos bien cuidados emocionalmente. Si nosotros damos es porque ya hemos compensado lo que vamos a dar. Nadie quiere perder, nunca. Uno cuando es la canastita de amor de los primeros domingos, revisa y da, pero si no tuviese, no iríamos a comprar para traer, sino que damos de lo que tenemos solamente. Y quizás de lo que nos puede sobrar. Si eso lo vamos a ocupar nosotros, no lo vamos a dar. Y es eso lo que Filemón no hacía. Y podría Pablo mandar a Filemón ordenar cómo se comporta, porque acá en el versículo 8, después de ese halago, dice, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. No obstante, por causa del amor que te tengo, creo que tengo el PowerPoint, del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo le dice, tú sabes quién soy, tú sabes lo que estoy pasando, te podría ordenar, porque ustedes saben que los apóstoles tenían la autoridad apostólica para poder mandar a hacer algo. O incluso Pablo dice, te puedo pedir un favor, porque te lo puedo pedir.
Pero Pablo dice, anciano, apóstol y prisionero del Señor, te quiero hacer un ruego, te quiero suplicar. Desde ahí parte mi petición. Y acá aparece el segundo personaje de la historia. Parado escuchando ahí, en el contexto, parado escuchando. Onésimo. Versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Y me imagino todas las miradas así, Onésimo para hoy. A quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Dices, te suplico, por el amor que tengo por mi hijo Onésimo, el ladrón que te falló. Ahora hay un juego interesante con las palabras de Onésimo. Onésimo en el original significa provechoso o útil. Entonces por eso Pablo está haciendo ese juego en el versículo 11. Es como si se llamara Franco y dice, te pido por Franco, que no fue muy franco, pero ahora es bien franco para sus cosas. Es como el mismo juego de palabras, ¿ok? Entonces la petición de Pablo, aunque no es muy raro para nosotros, ¿sí? No es muy raro para nosotros, hay que decirlo. Es tremendamente raro y único para la época. Nadie en la época hacía una petición así. Nadie. Es anticultural, es antinatural, incluso es raro hasta dentro de las iglesias. Está pidiendo que un esclavo, a quien Pablo le está llamando hijo, que se escapó de su dueño, que le robó, que ahora es útil, dice Pablo, para él, por creer en Cristo, y que se ha convertido, que lo reciba de vuelta como un hermano. Para nosotros es sí, hermano, así hay que actuar, pero para la cultura es rarísimo. Rarísimo. El versículo 12 dice, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Y nuevamente la palabra clave, por eso había que analizarla. Te estoy enviando como si fuera mi esplagna, dice. Te estoy enviando mis entrañas, te estoy enviando lo más profundo de mi ser. No te estoy enviando una persona, te estoy enviando todo lo que yo soy por dentro. Filemón, te ruego por Onésimo, que es lo más profundo de mi ser. Y continúa el versículo 13. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por propia voluntad. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más como un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y debo ser sincero, recuerden que yo iba a predicar Tercera de Juan, esa era mi idea, no sabía que era Tercera de Juan. Y cuando reflexioné sobre esta carta, lo primero que leí, a la primera leída, y lo primero que dije, bueno, ¿saben qué? Personalmente, y siendo bien sincero, siento que las cosas no se deberían haber hecho así. Están mal hechos, porque llegaste con una carta de Pablo, que es importante, que sabéis que tiene autoridad, sabéis que tiene respeto de la gente. Y después habla sobre una petición, que es a una persona específica, y lo hablan en público, personas que quieres conciliar dos partes que no se han visto. Lo que yo primero pensé es que así no se hacen las cosas. Yo no hubiese hecho así las cosas. Estas cosas se hablan en privado, ¿no? Porque es presionar a Filemón. Es ponerle presión frente a toda la gente, Filemón. Entonces Filemón o queda de mala persona o lo acepta de regañadientes. Por eso, en mi pensamiento, esto no se debe hacer así. Y es desde ahí donde parte mi encanto por esta carta. Porque ¿cómo le doy vuelta a mi pensamiento? Señor, ayúdame a entender cómo tengo que aceptar que esto sí está bien hecho. Porque Pablo está pasando por encima de los sentimientos y de las razones de Filemón. Está obligando a recibir a Onésimo a la fuerza, exponiéndolo frente a la iglesia. Pero ¿saben qué me di cuenta, hermanos? En la reflexión. Y quiero que nosotros también nos demos cuenta de eso. Que si Onésimo no se hubiese
tenido un arrepentimiento verdadero y una conversión verdadera al Señor, no estaría presente ahí, arriesgando que Filemón no lo reciba y lo meta preso. Que Onésimo está arriesgando su integridad con la esperanza de que Filemón lo reciba. Sí, pero es mucho más que eso. Que el Filemón sea un verdadero creyente. Eso está esperando Pablo. Y Onésimo está esperando eso. Ni siquiera que lo reciba, sino que se comporte como él ha hecho su fama. Y por otra parte, Pablo, pensando, podría haber solo enviado la carta sobre Onésimo. Filemón le dice: Filemón está acá, Onésimo conmigo, es creyente ahora, se ha vuelto una persona súper amada, es de ayuda, estoy en la prisión, él me ayuda, me está sirviendo, te está sirviendo a los creyentes, quiero tu consentimiento, Filemón, para que se quede acá conmigo. ¿Qué hubiese dicho Filemón? Amén, hermano, gloria a Dios. Y no tiene para qué arreglar el conflicto. Filemón feliz, a mí no me servía, me robó, pero bueno, está con Pablo y con Pablo todo bien, si le sirve a él, bien. Onésimo feliz porque está a salvo, está sirviendo a Pablo, arregló la situación, sabe que no lo van a llevar preso. Pablo feliz porque dentro de todo se arregló la situación igual. Y mi pregunta era, la que me daba vuelta, la siguiente es: ¿y por qué hacerlo complicado? ¿Por qué hacerlo complicado? ¿Por qué hacerlo difícil? Si podría haberse resuelto en mi mente de otra forma. ¿Por qué hacerlo difícil? Y si Filemón se enoja y no lo recibe, ¿por qué arriesgar eso? ¿Por qué arriesgar una pelea dentro de la iglesia? ¿Para qué arriesgar todo? Y en vez de Pablo podría haber tanteado el terreno con una carta primero y luego otra carta y después enviarlo. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué hacerlo difícil? ¿Y sabe cuál es la respuesta que llegué, hermano? Porque es lo correcto ante Dios. Y punto. Porque es la forma correcta que Dios quiere que hagamos las cosas. Porque pase lo que pase, Dios siempre gana. Y nosotros debemos hacer lo correcto ante Él. Porque si Filemón llegase a recibir a Onésimo como un hermano, muestra el verdadero amor. Y muestra el modelo de Cristo. Y muestra que el evangelio que hemos creído que es contracultural es de verdad. No solamente una filosofía más. Demuestra que el amor entre los creyentes es de verdad. Y Pablo lo había dicho antes, se lo había dicho en Colosenses 3:12. Lo leí recién, pero lo voy a leer más completo ahora. Dice: entonces ustedes, los hermanos, como escogidos de Dios, santos y amados, dice, revístanse del amor que nace de las entrañas. Dice misericordia nomás, pero yo le puse eso. Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene una queja con otro. No puse a propósito la última parte del versículo ahí, porque la pregunta podría ser: ¿y por qué tenemos que hacerlo? ¿Porque somos cristianos? No. El versículo dice: porque Cristo, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y muchas veces, hermanos, no queremos hacer las cosas como Dios nos pide, porque es necesario dejar de vernos a nosotros mismos. Es dejar de ver al hermano, es dejar de vernos y ver al hermano, y no queremos ensuciarnos las manos. Porque sabemos verdaderamente que nosotros no somos como Filemón. Y probablemente el hermano que está al frente tampoco es como Filemón. Y tenemos miedo a que mi hermano no sea como Filemón. Entonces nos quedamos acá, en un lugar cómodo, haciendo la vida fácil, pero lo incorrecto ante Dios. Y la verdad simple de esto es que, o la verdadera tristeza de mi pensamiento en por qué no se hicieron las cosas más fáciles, es porque en realidad no queremos revestirnos de lo que Dios tiene para nosotros. Le decimos al hermano: no me importa realmente cómo te sientes, te entiendo, lo comparto, pero yo primero, págame primero y déjame devolver lo mío primero. Normalmente, si tiene un beneficio para nosotros, lo que estamos haciendo, tratamos de arreglarnos. Y Pablo podría haber hecho eso, arreglar la forma para seguir teniendo el beneficio. Pablo incluso dice que esperaba, al final de la carta le dice: Filemón, prepárame algo porque espero que por las oraciones yo pueda ir a ustedes.
Pablo, si estáis seguros que por las oraciones vais a ir con ellos, ¿por qué no vais, esperáis y vais con Onésimo? Y arriesgamos nada. Pero hermanos, porque si realmente hay comunión con Dios, coinonía, vamos a actuar como Dios manda, aunque sea lo más difícil de resolver. Aunque existan formas más simples de resolver, esta carta nos enseña a poner en práctica el perdón y el amor de Dios. Y la pregunta, ¿estamos dispuestos a dejar, hermanos, realmente nuestros intereses personales y corresponder a Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo como Dios quiere? ¿El plan como Dios lo establece? ¿O tienes tu propio plan donde no afecte tu estado actual? ¿Donde no te incomode hoy día donde hoy día no vas a perder nada? Y después del ruego aparece el tercer personaje, hablando directamente a Filemón. Versículo 17, Pablo. Dice Pablo a Filemón, en público: si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y esa palabra compañero le puso un asterisco ahí porque es la palabra koinonía. Y ahí aparece la segunda vez. Dice Pablo, si me tienes pues por koinonía, acéptalo. Pablo en otras palabras dice que si me tienes por participante de la comunión de Dios mismo, si me consideras a mí, Pablo, como un hijo de Dios al igual que tú, si tu impresión hacia mí es que yo soy un siervo de Dios igual que tú y tenemos el mismo Dios y el mismo Padre, si de verdad creemos en la misma fe, acéptalo como si fuera yo. ¿Quién de nosotros, y para entender esto de acéptalo como me aceptaría a mí, quién de nosotros ha tenido un familiar enfermo en el hospital mucho tiempo? ¿Sí? Es verdad que nosotros sufrimos, ¿verdad? Hay una cosa de que no sabemos si sale, si no sale, hay una angustia. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces nos acordamos de él en el día, de ese familiar? Apenas dejamos hacer otra cosa, ¿o no? ¿Cuántas veces nos acordamos de orar por esa persona que está en el hospital? ¿Cuántas veces se nos olvida orar nomás? Porque son poquititas, más veces estamos orando. ¿Y cuántas veces nos acordamos de esa persona en nuestra angustia? Y cuando sale del hospital, ¿qué es lo primero que hacemos? El corazón a mil, alegría. Como que se nos va toda la presión, ¿verdad? Filemón estaba esperando algo parecido con Pablo, porque Pablo estaba encarcelado y seguramente si llegaba a salir, Filemón le tenía un lugar especial y seguramente le iba a hacer un asadito o una celebración especial, porque era algo esperado. Iba a haber un evento especial. Y Pablo le dice a Filemón, así como tú tienes pensado un evento especial para mí, quiero que recibas a Filemón, el que te defraudó, el que escapó de tu casa, el que yo amo. Te ruego que lo reciba así como me vas a recibir a mí. Porque su identidad ya no es un esclavo, ladrón, sino que su identidad ahora es un hijo de Dios, un hermano. Y no quedan solo en eso, porque el versículo 18 dice, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Pablo ofrece pagar la deuda a Onésimo y esta es como una figura de cómo Cristo paga nuestra ofensa. Yo lo pago por él y le recuerda a Filemón que él también es deudor del amor y la gracia, porque seguramente Filemón se había convertido a través de la predicación de Pablo. Él estaba muy agradecido porque entendía el trabajo de Pablo, que se metía en problemas, que estaba en la cárcel, que podría Pablo haber salido de la cárcel, ¿sabían eso? Solamente tenía que haber dicho una mentirita y estaría fuera, pero no, él predicó el evangelio y por eso estaba ahí. Entonces Filemón estaba muy agradecido, seguramente. Entonces en esa conversación le dijo, Pablo, cualquier cosa que tú quieras, yo lo hago. Y llegó el día. ¿Estás tan dispuesto a resolver que si hay una compensación que quiera Filemón,
Pablo lo paga. El versículo 20 dice, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. ¿Se imaginan cuál palabra es la que ocupa ahí? ¿Es la tercera vez que la ocupa? Es la palabra esplagna. O sea, el interior. Recrea mis entrañas con esto. Quiero este beneficio porque esto me va a dar una satisfacción profunda. Pablo está diciendo, amado hermano Filemón, tú que eres conocido y famoso por confortar las entrañas de los hermanos, te suplico, te ruego, disfrutar de este beneficio de ti. Yo, Pablo, conforta mis entrañas, dale un relajo a lo más profundo de mi ser, a mi alma, recibiendo a mi hermano, a mi hijo, Onésimo. Que él es literalmente lo más profundo de mi corazón. Difícil, incómodo. Versículo 21 dice, y te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. 22, al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que las oraciones de ustedes, que por las oraciones de ustedes les será concedido. Y me encanta cómo cierra Pablo esta carta diciendo, confío en tu obediencia. ¿Alguno de nosotros de verdad podría haber hecho esto? ¿Alguien pone las manos al fuego por un hermano de esta forma y confiar en otro hermano para que lo reciba de esta forma? No. ¿Y saben por qué no? Porque nuestro cristianismo es demasiado individual. Nuestra fe es demasiado personal. Dios es a veces para nosotros una lámpara mágica que le pedimos deseos nomás. Y si no lo hace lo que nosotros le pedimos, nos adormecemos. Y entramos en un trance. De rabia, de ira, de malestar. Porque, hermanos, cuando la verdad es que en Cristo podemos mostrar la forma práctica de amor y cuidar las entrañas más profundas de los hermanos. No solamente satisfacer necesidades. Y eso es lo que le pide Pablo. Sabemos por la historia que Pablo no salió de la cárcel, no pudo ir a Colosas, sino que murió allá. Y creo que obviamente es pura imaginación mía, pero yo me logro imaginar esta situación. Yo me paso las películas, ver a la iglesia, a la casa de Filemón, lleno de personas, escuchando atento a la lectura, con una atención al mismísimo Onésimo, esperando ahí una reacción positiva de la cara de Filemón. Y estoy seguro que estoy segurísimo que Pablo mientras escribía esto, lloraba por Onésimo, porque tenía también miedo a arriesgar a perder. Y me imagino a Tíquico también leyendo y llorando la situación. Porque es difícil, es antinatural. Pero estoy convencido que Dios puso en los corazones, en el esplagna, el perdón y la reconciliación. Y la tradición sugiere, solo sugiere, que Filemón sí perdonó y liberó a Onésimo. Y de hecho hay un obispo de los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, de la historia de la iglesia, que se llama Onésimo. Y dicen algunos que probablemente había sido él. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que la situación es incómoda. Es antinatural. Pero que Pablo, y a través de esta carta, vemos cómo realmente se tienen que hacer las cosas, aunque duela, aunque arriesgamos perder. Y para concluir, queridos hermanos, Filemón es una historia breve, pero profundamente poderosa. Es una carta tan corta que podríamos leerla en menos de 5 minutos,
pero con un mensaje que puede cambiar nuestras vidas, absolutamente. Pablo no escribe como apóstol, dando órdenes, escribe como un hermano, rogando y suplicando. Onésimo no vuelve con arrogancia, sino que vuelve con humildad, sabiendo que está arriesgando su vida, pero creyendo en el poder transformador del Evangelio. Y Filemón es confrontado no solamente con una decisión, sino con su propio esplagna. Y esta carta no nos habla simplemente, hermanos, de un esclavo y su amo, porque esta carta nos habla de ti y de mí, de cómo Dios nos reconcilió cuando nosotros también habíamos robado y huido, de cómo Jesús nos recibió cuando no lo merecíamos, de cómo ahora nos toca hacer lo mismo hacia los demás. ¿Y dónde estás tú en esta historia? ¿Eres Pablo intercediendo por otros con amor? ¿O eres Onésimo sabiendo que has fallado y necesitas volver? ¿O eres Filemón a quien Dios llama a perdonar, aunque cueste? Hermanos, la fe en Cristo no es solo algo que se cree, sino algo que se vive. Y esta carta lo deja muy claro. Y el amor de Cristo no es solo una idea, sino que es una acción que nace desde el esplagna, de las profundidades de la entraña, de las profundidades del ser. Y hermano, hermana, ¿a quién necesitas recibir hoy si fuera de Cristo mismo? ¿A quién necesitas perdonar? ¿O a quién necesitas ir a buscar? ¿Por quién necesitas interceder? ¿A quién necesitas abrirle las puertas de tu corazón? Pablo termina esta carta con esperanza y me gustaría terminar también con esa esperanza. Con esa frase final que dice: confío en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aún más de lo que te digo, si ya es difícil hacer lo que se le está pidiendo. Pero confía en su obediencia. Hermanos, vivamos el Evangelio. No en ideas, no en argumentos, no en excusas, sino en decisiones concretas. Porque el Evangelio es práctico, en actos de amor y en actos de reconciliación reales. Porque cuando lo hacemos, hermanos, el reino de Dios no es solo algo que predicamos, es algo que se hace presente en nuestras vidas, en nuestra iglesia. ¿Les parece si tenemos un momento de oración? Señor, muchas gracias por tu palabra, que aunque ha sido breve esta carta, ha sido profunda, Señor. Es como un río que atraviesa nuestras entrañas. Gracias, Señor, por enseñarnos que tu Evangelio no es teoría, es transformación, es comunidad, es amor que se demuestra con hechos. Gracias, Padre, porque en tu palabra vemos que el perdón no es una opción, es el reflejo más puro de tu gracia en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a mirarnos, dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar también a nuestros hermanos. Danos el valor de Pablo para interceder, la humildad de Onésimo para regresar, Señor, y el corazón de Filemón para perdonar y restaurar. Señor, queremos vivir una fe real, un cristianismo que nace desde nuestras entrañas, una fe que nos mueva a ser práctico, Padre. Señor, haznos una iglesia donde la palabra koinonía sea una realidad, donde cada uno de nosotros tengamos esa pequeña velita que hemos sacado de ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser personas que buscan la reconciliación, cueste lo que cueste, a mostrar el amor práctico y a ser humildes. Porque oramos en el nombre que nos perdona a nosotros primero, Señor. Aunque no lo merecíamos. El que nos llamó hermanos cuando éramos enemigos. El que nos mostró primeramente su amor cuando nosotros le mostramos solamente rechazo, Padre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén.